Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté viendo el video. Ahora vamos a analizar la guía 5 para la semana 5 de la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato. De inmediato procederemos a revisar los contenidos de esta ocasión. Vamos a revisar el cuadro de contenidos. Vemos que seguimos con el repaso acerca de la literatura americana, específicamente del realismo regionalista, crítico y social. Y los contenidos que vamos a analizar, que vamos a retomar, que vamos a retroalimentar en esta ocasión son los textos periodísticos. Dentro de estos, la entrevista, analizando su finalidad, sus características y sus clases. Además, vamos a realizar un análisis crítico del discurso periodístico. ¿Qué se espera de usted al finalizar esta guía? Pues se espera la resolución de la guía de comprensión lectora. Vamos a iniciar con la actividad 1, en la cual se le solicita lo siguiente. En la actividad 1 se le pide, selecciona una persona a la que puedas entrevistar. Puede ser un integrante de tu grupo familiar, un vecino, amigo, compañero de clase, algún docente o un artista favorito, en fin, usted decide. Se le aclara por acá que esto es un refuerzo de un tema estudiado anteriormente. También le servirá esta guía como base o como fundamento para el desarrollo de la siguiente guía, que sería la guía de la semana 6, en la que usted escribirá un guión de entrevista. Aclarar acá que en esta guía todavía no vamos a elaborar el guión de entrevista, solo vamos a analizar las actividades que se nos presentan. Vamos a retroalimentar algunos tipos de entrevistas que no se habían estudiado en la guía anterior, que fue la de la semana 3, fase 2. En este punto, como ya decía, todavía no vamos a elaborar el guión de entrevista, un nuevo guión de entrevista diferente al de la guía de la fase 2, guía 3. Todavía no lo vamos a realizar, pero sí vamos a ir estableciendo los fundamentos para hacerlo en la guía siguiente. Como por ejemplo, vamos a elegir a qué persona vamos a entrevistar, con qué propósito, en fin. Dicho esto, vamos a pasar a seguir los lineamientos que se nos presentan. Luego de las especificaciones de que usted debe elegir a una persona para entrevistar, que esa puede ser docente, amigo, compañero, en fin, le piden que responda a las siguientes preguntas. La primera es, ¿a quién quiero entrevistar? Como siempre, yo voy a ir organizando un ejemplo para que usted pueda desarrollar su guía, un ejemplo que también le va a servir de parámetro a usted para crear su propia entrevista. Bueno, la primera pregunta es, ¿a quién quiero entrevistar? Yo quiero entrevistar en lo personal a una licenciada que fue muy buena conmigo en la carrera. No voy a mencionar el nombre de ella propiamente, voy a mencionar otro nombre, pero mi idea es esa persona que fue bastante importante en mi carrera y que la conozco como una persona muy disciplinada, con muchos conocimientos y muy conocedora de su área. Yo voy a entrevistar a la licenciada Dinora Esmeralda Mendoza. Ese es el nombre que yo voy a usar. Establecido a quien quiero entrevistar, luego se me pregunta por qué seleccioné a esa persona. Yo selecciono a esa persona porque la admiro muchísimo, fue una persona muy importante que compartió muchos conocimientos conmigo. Ella posee, como ya decía, muchos conocimientos acerca de diferentes áreas, acerca de diferentes disciplinas y de su área específica que es, en este caso, la matemática. La siguiente pregunta es, ¿qué quiero saber del entrevistado? ¿Qué quiero saber yo del entrevistado? Bueno, yo quiero saber lo siguiente, dado que ella es un catedrático de la Universidad de El Salvador, el tema tratado va a estar orientado a cómo se ha enfrentado la educación superior a las limitantes que ha impuesto la pandemia. Dentro de esto le pediré que aclare cuáles han sido las principales limitantes como tales, los principales conflictos o problemas que se han tenido para hacer llegar la educación a los estudiantes y cuáles han sido los descubrimientos más importantes en todo este proceso, cuáles han sido los aspectos positivos, también sería muy importante que nos los compartan. El punto siguiente le cuestiona acerca de cuál será el propósito de la entrevista. En este caso, en el caso del ejemplo que les voy a presentar, el propósito es precisamente conocer cómo se ha enfrentado la educación superior en El Salvador a las limitantes, conflictos, problemas que ha impuesto la pandemia por COVID-19 en nuestro país. Establecido esto, ya tenemos completa esa fase de preguntas, ya tenemos
delimitado a quién vamos a entrevistar, con qué propósito, qué quiero saber de esa persona y cuál es el propósito principal de mi entrevista. Ya que hemos hecho esto, pasamos a lo siguiente, que es revisar la información que sigue. Nos presentan un cuadro con una clasificación de los tipos de entrevista. En este caso, a diferencia de la vez anterior que había muchas clasificaciones, solo hay dos. Vemos la clasificación según la temática y la clasificación según su modalidad. Vemos que la clasificación de las entrevistas según la temática es: hay entrevistas de sociedad y espectáculo, hay entrevistas de sucesos y hay entrevistas sobre temáticas científicas, técnicas, culturales y artísticas. Según su modalidad, las entrevistas se clasifican como estructurada o formal, entrevista semiestructurada, no estructurada o libre y focalizada en el asunto. Cada una de estas entrevistas tiene sus propias características. Por ejemplo, entrevistas de sociedad y espectáculos son aquellas que se consideran de contenido ligero, ya que su temática va orientada a los temas de farándula. Las entrevistas de suceso involucran aspectos humanos, son esenciales, pues su finalidad es abordar experiencias sobre alguna catástrofe, situaciones de violencia, accidentes, donde los entrevistados se encuentren con estados emocionales delicados, en fin. En el caso de las entrevistas de temática científica, técnicas, culturales y artísticas, poseen la finalidad de transmitir información a un público experto o inexperto. Luego, en el caso de las entrevistas estructuradas o formales que pertenecen a la clasificación según su modalidad, estas entrevistas son aquellas que se planifican, para las cuales, anterior a ejecutar la entrevista, se prepara un guión con preguntas. En el caso de las entrevistas semiestructuradas, son flexibles y abiertas. En estas se lleva un guión de preguntas, pero el entrevistado y el entrevistador pueden abordar preguntas que vayan surgiendo a medida que se va desarrollando la entrevista. Como nos dicen acá, puede que haya un cuestionario previo, pero el flujo de la conversación marcará el orden o forma de ordenar las preguntas. Puede que surjan preguntas adicionales. En el caso de la entrevista no estructurada, es aquella en la que no se lleva un guión, no se lleva un orden. Las preguntas van surgiendo como una conversación. A medida que se desarrolla la entrevista, surgen más y más preguntas. Luego tenemos la entrevista focalizada en el asunto. En esta se le da mayor relevancia a la participación del entrevistado. El entrevistador solo da algunas pautas para orientar la conversación. Este tipo de entrevista generalmente se emplea para investigar alguna experiencia vivida del entrevistado. Analizada esta información, vamos a revisar la información que nos presenta el ladrillo del lado izquierdo de nuestra pantalla, en el cual se nos detalla qué es una entrevista, diciéndonos lo siguiente: la entrevista es un diálogo en el que un entrevistador, generalmente periodista, muy importante, entrevistador generalmente periodista, hace una serie de preguntas a otra persona, a la cual se denomina entrevistado. Esto con la finalidad de conocer sus ideas, puntos de vista o formas de actuar. Es definida como todo un género periodístico. La entrevista busca informar a los receptores. Dicho esto, pasamos a las siguientes actividades, no sin antes responder a la siguiente pregunta. Se nos dice: a partir de la información anterior, ¿de qué tipo es mi entrevista? Esta entrevista que yo voy a hacer. Bueno, la entrevista que yo voy a hacer estaría clasificada de acuerdo a su temática como de sucesos. Nos vamos a ubicar acá. Sería de sucesos. Recordemos que las entrevistas de sucesos tratan aspectos humanos. Su finalidad es abordar experiencias sobre catástrofes, situaciones de violencia, accidentes, donde el entrevistado se encuentre con estados emocionales susceptibles. En este caso vamos a evaluar la problemática por la pandemia de COVID-19 y cómo se ha enfrentado la educación superior a las limitantes que está impuesto. Por lo tanto, nuestra entrevista, de acuerdo a su temática, va a ser de sucesos. En el caso de la modalidad, nuestra entrevista va a ser estructurada o formal, ya que vamos a llevar un guión de preguntas para realizar la entrevista y no nos vamos a salir de ese guión. Por lo tanto, nuestra entrevista es estructurada o formal. Establecido esto, ya respondimos a esta pregunta. Vamos a leer la información que se nos presenta en este cuadrito. En este cuadrito se nos muestra
Las características del texto dialogal, ¿cómo es la entrevista? Son tres. La primera es un texto producido por diferentes hablantes, ya que pueden intervenir entrevistado, entrevistador, entrevistados, entrevistadores, de acuerdo a si la entrevista es individual o es colectiva. Luego tenemos, presenta una secuencia de acciones lingüísticas sucesivas y realizadas entre sí. Es decir, que se va siguiendo un hilo de comunicación que va teniendo un orden lógico. Luego tenemos que las respuestas son coherentes con el tema que se trata en la entrevista. Es decir, el entrevistado va a responder de acuerdo a las preguntas que se le hacen, que como ya decía, como ya dice la característica, tienen que tener que ver con el tema que se está tratando. No nos podemos desviar excesivamente de ese tema que funciona como eje de la entrevista. Luego de esto se le pide, ahora lee el siguiente esquema que contiene información sobre los elementos estructurales de la entrevista. Y lo vemos acá. La estructura de la entrevista está organizada de la siguiente forma. Tenemos primero la presentación. En la parte de la presentación, que es la parte inicial, en ella se habla del entrevistado. Hacemos una especie de presentación del entrevistado. Además, se presenta el tema que se va a tratar, el tema principal, y cuál es el objetivo o propósito de la entrevista, es en esta parte que se detalla. Luego tenemos el desarrollo o cuerpo de la entrevista. Este está conformado por todas las preguntas y respuestas que se dan a medida que se desarrolla la entrevista. Finalmente tenemos el cierre, que contiene una síntesis de quién entrevista. Nos aportan un poco más de información por acá, haciéndonos mención de que cuando se vea un programa de televisión que se dedica a realizar entrevistas, podemos hacer el ejercicio de identificar los elementos que encontramos aquí, que es presentación, desarrollo y cierre, y valorar críticamente el contenido de cada elemento. Esto también le ayudará al desarrollo que usted va a hacer en la siguiente guía, en la cual va a elaborar, ahora sí, en ese punto, el guión de una entrevista. Analizado todo esto, podemos pasar a la actividad 2. En la actividad 2 se le pide que lea el siguiente fragmento de entrevista. Se detalla que la entrevista es realizada a una migrante salvadoreña en Estados Unidos. Se describe un poco acerca de la temática tratada, de la persona que va a participar en la entrevista. Se dice que el periódico militante BPJ de la Corriente Marxista Internacional en El Salvador ha entrevistado a una camarada migrante salvadoreña de Estados Unidos. Hasta este punto no se menciona el nombre. Ella es militante activa de la CMI en Estados Unidos y colabora regularmente con artículos de interés nacional para la web del periódico militante. En esta ocasión, la compañera nos comenta su situación como migrante, su percepción de la vida en este país, y también nos habla de las condiciones laborales en las que tiene que trabajar. Compartimos este pequeño artículo para describir la situación del migrante. Esto es muy importante, es el propósito de la entrevista, compartir la situación del migrante en Estados Unidos y para desmentir el supuesto sueño americano. Ya que se ha hecho la introducción, se ha propuesto a la persona que se va a entrevistar, ojo, no se menciona nombre, se ha detallado el propósito de la entrevista y la temática a tratar. Se pasa a las preguntas. Se comienza con la pregunta 1, en la cual se le cuestiona a la entrevistada acerca de qué le obligó a emigrar de El Salvador hacia los Estados Unidos. Ella contesta que la razón fue principalmente la criminalidad, pues su familia siempre ha trabajado en el centro de San Salvador y cualquier persona que se dedique al comercio en esta zona se atiene a que en algún momento tendrá que codearse con pandilleros. Ella continúa con su respuesta detallando que en esta ocasión un grupo de pandilleros armados llegaron a su casa, la casa de su familia, y se llevaron todas las pertenencias y mercaderías que ellos tenían. El negocio sufrió pérdidas y tampoco tenían dinero para poder cambiar de casa. Su familia siguió trabajando. A pesar de eso, su hermana y ella siguieron estudiando, pese a que seguían recibiendo amenazas que eran constantes, eran acosados e incluso sufrieron el secuestro de algunos familiares por parte de los pandilleros de la colonia. Ella agrega que sus papás, quienes están en Estados Unidos en todo ese tiempo, lograron tramitarles documentos legales para poder viajar y gracias a una organización pudieron dejar el país.
Se continúa con la fase de preguntas. El entrevistador cuestiona acerca de cuál es el estatus actual de ella en el país, en los Estados Unidos. Ella responde que por suerte está de manera legal como refugiada, lo que significa que tiene documentos legales que le permiten trabajar y moverse de cualquier ciudad o estado. Este es un estatus que le brinda el país, los Estados Unidos, a las personas que han pasado por situaciones de grave peligro en su país de origen, ya sea por pandillas, delincuencia, guerras, entre otros. Continuamos con las preguntas. En esta fase se le pregunta a ella si en el lugar que ella se encuentre, en la ciudad donde vive, hay oportunidades laborales, y que si su respuesta es positiva, si podría decir cuáles son las condiciones en los empleos. Ella detalla que en su caso, que tiene papeles, se podría decir que sí, que hay oportunidades, pues le ayudan a obtener trabajo. Pero hay otros migrantes sin esos documentos que deben esconderse o hacer trabajos muy pesados o con mala paga. Sin embargo, los trabajos a los que puede optar, en el caso de ella, no se diferencian mucho. Son igual de pesados y con un salario bajo, a menos que esté dispuesta a trabajar 12 o hasta 16 horas y con 1 o 2 empleos para cubrir mis necesidades, como pagar renta, transporte, comida, luz eléctrica, agua, impuestos, entre otros gastos. Mis papás y tíos, por ejemplo, suelen trabajar 12 horas en adelante. Ella sigue con su respuesta, detallando que una persona en Estados Unidos con el sueldo mínimo puede ganar al mes alrededor de $1,200, pero los gastos por persona pueden llegar hasta $2,300. Suponiendo que trabaja solo 8 horas y que tiene buena salud, que no necesita medicamentos o visitas al hospital y que además vive en un apartamento o casa que se paga entre varias personas. Por eso la gente suele trabajar más de 8 horas, trabajar fines de semana o incluso tener 2 empleos al mismo tiempo. Continúa especificando que en los trabajos, si son de comida rápida, no puedes sentarte durante todo el tiempo que estés en el turno. No puedes ir al baño, debes exponerte a temperaturas muy altas en la cocina y muy frías cuando se guardan alimentos. Estas son todas las condiciones, las malas condiciones por las que pasan los migrantes por tal de tener un empleo. Ella continúa diciendo que a veces se debe mover máquina pesada, hacer inventarios y trabajar siempre bajo presión. Aún así, se podría decir que son trabajos suaves en comparación de lo que les toca a las personas indocumentadas, o también los que trabajan en construcción, limpieza, fábricas, entre otros. Estas personas a la larga desarrollan y acarrean enfermedades de años, como por ejemplo migraña, artritis, ansiedad, presión arterial o enfermedades del estómago, por mencionar algunas, lo cual les complica aún más sobrevivir con lo poco que les pagan. Continuamos con la siguiente pregunta del entrevistador, la cual le cuestiona a la entrevistada acerca de cuáles son las condiciones en que vive una mujer migrante en los Estados Unidos y que si existe acoso sexual. Ella responde que sí existe el acoso sexual y que a pesar de que se considera un delito en el país, este acoso, el hostigamiento, trata o cualquier abuso sexual, hay mucha prostitución, hay violencia intrafamiliar, se dan los secuestros infantiles y el acoso en las calles, en el transporte o en tiendas, que no se deja de percibir. Pues si por ejemplo vas caminando, algunos autos bajan el vidrio, otros te pitan, otros te silban. Si estás en alguna tienda, siempre están las miradas o comentarios fuera de lugar. La última pregunta que hace el entrevistador es relacionada a si hay oportunidades para la juventud en el país. Ella contesta que no las hay, que las universidades no son una opción para todos aquellos que se gradúan de bachillerato, dado que si no poseen ciertas calificaciones o aplican a algún crédito no podrán seguir estudiando, y las familias generalmente no se arriesgan a contraer deudas de este tipo o a asumir estos gastos, ya que prefieren que sus hijos trabajen y así ayuden en los gastos de la familia. Esta entrevista fue realizada por El Militante BPJ 2020. Es la entrevista a una migrante salvadoreña en Estados Unidos. Tenemos por acá la infografía de donde se obtuvo. Ya que hemos analizado la entrevista que se nos presenta, vamos a pasar a la fase en la cual se nos hacen ciertas preguntas relacionadas con la misma. Es específicamente la actividad 3. En la actividad 3 se le pide que después de leer el texto responda en su cuaderno a las preguntas planteadas. La primera pregunta es: ¿cuál es el objetivo o propósito comunicativo del texto anterior? Lo veíamos en la entrevista y lo vamos a comentar a continuación. El propósito, el objetivo de la entrevista es dar a conocer la verdadera situación que enfrentan los migrantes en países extranjeros
en este caso específico en los Estados Unidos. En la siguiente pregunta se le cuestiona qué opinión tiene la entrevistada sobre la situación de los migrantes en los Estados Unidos. La entrevistada tiene una opinión acerca de que la situación de los migrantes en Estados Unidos es mala, ya que para sostener un nivel de vida medio deben trabajar excesivamente en trabajos forzados, en trabajos que deterioran su salud, que son mal pagados, deben tener a veces más de un trabajo, deben limitarse en aspectos como por ejemplo vivir varias personas de diferentes familias en una misma casa, deben limitarse a agarrar, a tomar aquel trabajo que les propongan por la necesidad, entre otras dificultades que los inmigrantes enfrentan. En el siguiente punto se le cuestiona acerca de si considera que se ha cumplido en su totalidad con el propósito de la entrevista y que justifique en qué se basa para responder a esta pregunta. ¿Te explica? Pues pensaría que el propósito de la entrevista se ha cumplido, sí, en un nivel mediano, ya que lo que se pretendía era evaluar la situación de los migrantes en Estados Unidos. En este caso, solo tenemos un punto de vista que es el de la entrevistada, que es una opinión muy fuerte, ya que nos habla desde la experiencia, pero sigue siendo una sola opinión que puede ser un tanto subjetiva en ocasiones. Por lo tanto, para que este propósito fuera válido, deberíamos de haber obtenido más opiniones, más puntos de vista. Eso según mi criterio. En el siguiente punto, a partir del propósito de la entrevista, ¿qué otras preguntas harías a la entrevistada? ¿Qué otras preguntas haría? Para darles una idea, las preguntas que en lo personal haría serían: ¿cuál es el salario que ella devenga por hora? Para tener un parámetro respecto de si lo que se gana es de alguna manera suficiente o insuficiente para la sobrevivencia en el país. También le preguntaría acerca de si ha tenido la oportunidad o la posibilidad de acceder a educación superior, específicamente en el caso de ella. También le cuestionaría acerca de cuál es el proceso que debe seguirse para obtener un refugio en un país como los Estados Unidos. Otras preguntas que le haría son, por ejemplo, si trabaja más de una jornada, si posee una casa que ocupe solo su familia y cuáles son sus sueños a futuro. Establecido eso, pasamos a la pregunta 5, en la cual se le indica que debe responder qué parte de la estructura de la entrevista falta y que la redacte. La parte de la entrevista que falta es el cierre, no hay un cierre en la entrevista. Lo vamos a comentar a continuación. El cierre de la entrevista sería, según este ejemplo, según el desarrollo de este video, según la propuesta que yo le pueda dar, sería el siguiente. Como podemos darnos cuenta, la situación de un migrante no se parece en nada a aquel sueño ideal que se nos trata de inculcar respecto al mal llamado sueño americano. Ese sueño en el que el migrante llega a Estados Unidos a llenarse de dinero que he ganado fácilmente y que debe obligatoriamente compartirse con los familiares y amigos que se dejó en el país natal. Personas que no conocen del sufrimiento y humillaciones a las que el migrante se somete día a día en su único afán por salir adelante, tener una vida mejor para él y los suyos, alejado de las amenazas y la delincuencia a la que muchas veces se han visto enfrentados en sus países natales, en sus países de origen. Todo eso nos ha contribuido a aclarar nuestra entrevistada, a quien hoy agradecemos y deseamos la mejor de las suertes. Ese sería el cierre propuesto para esta entrevista. Y nos faltaría todavía una pregunta, y esa sería: ¿cuál es tu valoración personal sobre las ideas que expone la entrevistada, que argumente? En este punto, después de haber escuchado de qué trata la entrevista y leerla un poco más, usted podrá dar su opinión acerca de qué le pareció la entrevista, las respuestas que dio la entrevistada, las opiniones que ella compartió respecto a los acontecimientos y experiencias a las que se ven sometidos los migrantes en los Estados Unidos. En lo personal, a mí me parece bastante buena la entrevista, me parece que las opiniones son bastante acertadas desde su propia experiencia y nos abren de alguna manera los ojos a la realidad que viven nuestros compatriotas fuera de nuestros países, que muchas veces se percibe como un mundo maravilloso que
en el que ellos solo van a recoger el dinero, como ya se mencionaba, en el que ellos van a vivir una vida, valga la redundancia, una vida de comodidades que deben compartir obligatoriamente con sus familias y que si no lo hacen son personas malvadas. Pero ella nos aclara que la forma de vida de los Estados Unidos no es tan fácil, que las personas tienen que trabajar mucho, aún solo para sostenerse dentro del país a sí mismos y mucho más si quieren ayudar a sus familiares que han dejado en sus países de origen. Por lo cual me parece una entrevista muy buena. Quizás la sugerencia para nosotros es investigar un poco más acerca de estas situaciones, ya que no nos podemos conformar con una sola opinión. Eso sería entonces la solución a la actividad 3. Pasamos ahora a la autoevaluación. En la autoevaluación se le pide que elabore en su cuaderno el siguiente cuadro y que marque con una X según su nivel de desempeño al responder esta guía. El primer criterio es si logra distinguir la clasificación de los tipos de entrevistas según la temática y modalidad. Si usted lo logró hacer, va a marcar logrado. De lo contrario, marcaría en proceso. Si logra identificar con facilidad la estructura de la entrevista, si lo logró hacer, va a marcar logrado. De lo contrario, en proceso. Si logra emitir juicios y valoraciones críticas sobre las ideas que se abordan en la entrevista, si lo logró, va a marcar logrado. De lo contrario, en proceso. Recordemos siempre que si algún criterio queda en proceso, usted debe retomar la actividad que corresponda, la actividad que pertenece a ese criterio y volver a realizarla, volver a analizarla para superar el nivel y esta vez sí ubicarse en el nivel de logrado. Desarrollada la explicación para la guía, esto sería todo con respecto a la guía 5 para la semana 5 de la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato.